Los Ebu Gogos son pequeños humanoides los cuales pertenecen a los relatos e historias fantásticas contadas por los pobladores de la isla de Flores, al sur de Indonesia. De acuerdo a las leyendas, eran criaturas aterradoras y diminutas que alcanzaban 1 metro de altura. Poseían un aspecto similar a un chimpancé u orangután, siendo muy peludos, con unas poderosas mandíbulas capaces de arrancar la carne a sus víctimas, además de poseer conocimiento en la elaboración de armas punzantes como lanzas o cuchillos de piedra. Su nombre significa abuela hambrienta o ancestro hambriento, porque en el pasado acostumbraban a aterrorizar los campamentos de los nativos, atacándolos, robándoles la comida y sus hijos. Los pobladores entregaban sus provisiones como tributo a cambio que dejaran de atacarlos y devolvieran a sus niños. En muchas de las historias, estos pequeños nunca regresaban a casa, siendo devorados por los caníbales de la jungla. Secuestraban a los niños de la aldea, al ser pequeños e indefensos, siendo presa fácil. Pero también esperaban que les enseñaran la elaboración del fuego para cocinar sus alimentos, pero muchas veces los niños lograban engañar a los ebugogos y regresar sanos y a salvo. Sin embargo, dado los numerosos ataques que continuaban, los aldeanos cansados de estos monstruos urdieron un plan para eliminarlos, creando una serie de muebles y artículos fabricados con fibras y hojas de palma secas. Los pequeños seres los aceptaron como regalos, llevándolos a su cueva. Pero los hombres de la aldea siguieron a los ebugogo a su recinto. Los arqueros dispararon numerosas flechas en llamas al interior de la cueva, quemando los supuestos regalos, siendo de esta forma engañados por los humanos. Muchos ebugogos murieron producto del humo y las llamas. Los que trataban de escapar fueron recibidos por las numerosas flechas. Con este relato, los ancianos de la isla explican por qué ya no son numerosos estos seres, habiendo sido llevados al borde de la extinción, aunque se cree que una pareja de ebugogos sobrevivió internándose en la espesura de la jungla, reproduciéndose y siendo más cautelosos con los humanos. Las historias cuentan que estos pequeños humanoides viven en los bosques, prefiriendo los árboles, los agujeros bajo tierra o en cavernas para no ser vistos, siendo similares a los duendes, pequeños seres traviesos que les encanta molestar a la gente, escondiendo sus cosas, robar a los niños o jugar con ellos, castigando además a las personas malas, como por ejemplo al Leprechaun, los enanos de la mitología nórdica y los duendes americanos, con las historias de los aluches, cipitíos y el pombero. La isla de Flores tiene a los ebugogos, esas criaturas usadas por los padres para aterrorizar a los niños malos que se portan mal, advirtiéndoles que si no cambian su actitud, los ebugogos los secuestrarán y los devorarán. Se cree que estos relatos se debieron a encuentros con el Homo floresiensis, una raza de pequeños humanos que vivieron hace unos 40.000 años en la isla de Flores. Sus restos fueron hallados en el año 2003, al interior de la cueva de Liang Hua, en la isla de Flores. La investigación fue realizada por los antropólogos y arqueólogos Mike Morwood y Peter Brown, de la Universidad de Nueva Inglaterra, descubriendo los restos de 9 individuos, con cuerpos diminutos, encontrándose además cuchillos, lanzas de piedra bastante pequeños, así como herramientas hechas de huesos del extinto elefante Stegodon, que habitó la isla de Flores hace unos 11 millones de años. Los fósiles del Homo floresiensis se estiman entre 35.000 a 13.000 años de antigüedad. También fueron apodados hobbits, haciendo referencia a los pequeños seres creados por J.R. Tolkien, con sus obras El Señor de los Anillos y El Hobbit. A pesar que en internet circula el documental sobre la historia de Timothy Darrow y su grupo de investigación, quienes fueron perseguidos por los ebugogos, masacrando a su compañero y al guía Saputra de la expedición, que luego una investigación policial más tarde descubriera el cadáver de Saputra canibalizado y su cráneo partido por una roca, todo esto fue tomado por falso, al no haber suficiente información que valide la existencia del científico, el guía y su compañero, que confirmen la veracidad de su historia, quedándose como un falso documental para la película El caníbal de la jungla. Lo que sí es verdad fue la existencia de diferentes razas de seres humanos, desde la aparición de los primeros homínidos, que aparecieron en África hace unos 7 millones de años, como los Australopithecus, neandertales, cromañones,
Estos grupos tuvieron numerosos encuentros pacíficos y bélicos, donde la competencia entre las especies por la supervivencia del más fuerte, la búsqueda de recursos y tierras llevó a la extinción a estas razas. Estos grupos humanos se fueron desplazando hasta poblar los diferentes continentes, siendo los más audaces los Homo sapiens. Las demás razas de humanos pudieron extinguirse por factores a mencionar como el cambio climático, la geografía, la falta de comida, lo que imposibilitó su adaptación al medio, aunado al grado de inteligencia, avance tecnológico como la creación del fuego y los duros enfrentamientos que provocaron que desapareciera. El Homo floresiensis llegó a la isla de Flores hace unos 40.000 años, pero debido a las condiciones del sitio, a ser muy reducido, con poca comida y los constantes depredadores, hicieron que ellos se fueran adaptando como gente diminuta, escondiéndose en cuevas y movilizándose entre los árboles para sobrevivir. Asimismo, la isla de Flores fue hogar de otras especies animales como el Stegodon, un elefante enano dado las condiciones de la isla, y los dragones de Komodo. Se sabe que los grupos de Homo sapiens que partieron de África emigraron hasta Europa y Asia. Esta última se adaptaron al medio surgiendo los mongoloides, mismos que se dieron la tarea de expandirse y poblar nuevos territorios. Hace unos 12.000 años cruzaron el estrecho de Bering, estableciéndose en América, poblando la isla de Japón, yendo más hacia el sur, estableciéndose en Australia, como en las numerosas islas australes, surgiendo así los aborígenes, y las islas del sureste asiático. Posiblemente llegaron en balsas de bambú o puentes de tierra, como los estrechos que conectaron dichos territorios, que pronto se fueron cubriendo de agua, originando las numerosas islas, desarrollándose la vida de forma aislada, permaneciendo algunas partes inalterables, como una ventana hacia el pasado distante. Si el Homo sapiens llegó de esta manera a los territorios, posiblemente el Homo floresiensis también. El Ebu Gogo guarda cierta similitud con otra leyenda en Sumatra. Se cuenta la historia del Orang Pendek, un supuesto ser que, según la criptozoología, prefería ubicarse en los árboles, poseyendo un pelaje rojizo, además de caminar erguido como un ser humano. Sin embargo, se atribuye que los nativos de Sumatra observaron más bien un orangután, y que los comerciantes y aventureros holandeses que llegaron en la zona creyeron que se trataba de otra clase de ser humano debido a los relatos. Lo que pasa es que las investigaciones realizadas por historiadores entre los siglos XVI a XIX, siendo el periodo expansionista de Europa, que comenzaba a descubrir los distintos rincones del mundo, los historiadores nunca salieron de sus países y construían sus investigaciones mediante relatos y diarios de comerciantes que tergiversaban los hechos de acuerdo a su entendimiento. El supuesto Orang Pendek en malayo significa persona del bosque, de aquí viene la palabra orangután. Asimismo, las historias de los nativos se construyeron a eventos que realmente sucedieron y presenciaron, pero por su escaso entendimiento y en su forma de hallarle una explicación, era muy común que lo mezclaran con lo místico y fantasioso, que al transmitirse de forma oral se iría alterando. Otras investigaciones sostienen que el Homo floresiensis desciende del Homo erectus, que llegaron en balsas en las islas hace unos 100.000 años. Otros mediante un estrecho de tierra de 6 kilómetros de ancho que unía la isla de Flores con la isla Komodo, al continente asiático. Se explica que tras la erupción del volcán Liangwag, muchas de las especies nativas se extinguieron. Muchos atribuyen que el Ebu Gogo se extinguió hace unos 12.000 años. Asimismo que todavía esta criatura sobrevivió hasta nuestros días, lo que convertiría al Homo sapiens y al Homo floresiensis en las dos razas de humanos supervivientes en la actualidad. Muchos tratan de probarlo mediante videos y fotografías que circulan en la red. Videos como la expedición de Timothy Darrow y la supuesta grabación de uno de estos seres por motociclistas, les dejaré el link en la descripción para que puedas verlo y juzgues su veracidad. Y así concluimos este video. Es momento de los saludos. Un saludo a Juan José Medina Zarate, Sinaí Muller y Carmelo LK. Ahora tú puedes seguirme en mi página de Facebook. Ahí estaré publicando cada nuevo video que subo cada viernes y dejaré los links para que puedas irlo a observar. Asimismo, espero que hayas disfrutado de este video, lo compartas con tus amigos, te suscribas y regales tu me gusta. Yo soy Misterios Kev, me despido, hasta la próxima.